¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de robótica y electrónica. En esta ocasión les voy a presentar lo que será la interfase entre nuestra PC y la mecánica de nuestra maquinita CNC. Esta interfase está desarrollada a partir de dos integrados 74HC244N, tres integrados NE555 y algunos otros componentes asociados. También les voy a presentar en este mismo video tutorial una nueva versión del driver para motores paso a paso que ya vimos en un video anterior. En la descripción del video van a encontrar el link de descarga del proyecto completo. Pasemos ahora a ver la descripción de nuestra interfase y de nuestro driver para motores paso a paso. Bien amigos, aquí tenemos el circuito de nuestra interfase. Como pueden ver, se trata de una interfase controlada mediante el puerto paralelo de nuestra PC. Nuestra interfase es capaz de controlar hasta 3 ejes. Por tanto, para ello, tiene 3 etapas que funcionan exactamente igual. Entonces, para explicar cómo hace nuestra interfase para controlar los motores, me voy a centrar solamente en uno de sus ejes, ya que los otros dos se controlan exactamente igual. Lo primero que tenemos que saber es que el programa de control que vamos a utilizar, que en este caso será Match 3, nos envía 6 señales importantes. 3 señales de paso para hacer avanzar los motores y 3 señales de dirección que controlarán el giro en sentido horario o antihorario de los motores. Como les decía antes, vamos a explicar el funcionamiento de solo uno de sus ejes, que en este caso será el eje X. La señal de paso del eje X llega mediante el pin 2 del conector de B25 y se conecta al pin 2 de U1A, un 74HC244N, o también podría ser un 74LS244N, que va a funcionar exactamente igual. Esta señal sale luego mediante el pin 18 de este integrado y se conecta directamente al pin 2 del bus de control del eje X, conector J3. Como podemos ver aquí, también esta misma señal de pasos se deriva mediante esta resistencia a un circuito que está conformado por un integrado NE555 configurado aquí como detector de pulsos. Esta señal, que no es nada menos que la señal de paso del eje X, llega al pin 2 del integrado NE555. Mientras esta señal está presente en este pin, el pin 3 del integrado NE555 pasa a nivel lógico alto, activando así la base del transistor BC548, que produce una conmutación a tierra. Por tanto, su colector queda a nivel lógico 0. Este nivel lógico 0 se utiliza para encender el driver de motor. Si la señal de paso desaparece, entonces el pin 3 del integrado NE555 permanecerá entre 5 y 6 segundos más a nivel lógico alto. Si esta señal durante esos 5 o 6 segundos ya no aparece en el pin 2 del integrado NE555, entonces el pin 3 del mismo pasará a nivel lógico bajo, desactivando al transistor BC548 y volviendo nuevamente el colector de este a nivel lógico alto, con lo que el driver para motores se va a desactivar. Esta señal de activación o desactivación se conecta entonces directamente al pin 4 de J3, que es el bus de control del driver para motores correspondiente al eje X.
Desde el conector de B25, como les decía antes, también nos llega una señal que produce el cambio de dirección de los motores. En el caso del eje X, esa señal llega por el pin 3 del conector DB25. Esta señal que llega desde este pin se conecta al pin 4 de U1A y sale por el pin 16 del mismo. Luego se conecta también directamente al pin 3 de J3, que es el bus de control del eje X. De esta manera controlamos el driver para motores que se conectaría en este caso al eje X, pero también de la misma manera se controlará los drivers para los ejes Y y Z. A nuestra interfase también llega otra señal que se utiliza y es muy importante, y esta llega mediante el pin 16. Esta señal es una señal que se utiliza para activar o desactivar el usillo de nuestra maquinita. La misma se conecta al pin 8 de U2A y sale luego mediante el pin 12 del mismo. La señal llega luego al transistor BC548 que activa o desactiva un relé que controla el encendido o apagado del usillo de nuestra maquinita. En la llave de este relé también hay un circuito formado por las resistencias de 100 ohm y 2 watts y dos capacitores de 10 nanofaradios por 400 voltios. Este circuito se encarga de evitar que al conmutar el switch que tiene el relé haga chispa. Esto alarga la vida útil del relé. Pero no solamente llegan señales a nuestra interfase, también salen señales desde nuestra interfase. Las señales que salen son la primera y más importante, que viene por el pin 1 de J2 y se llama parada de emergencia. Esta señal de parada de emergencia llega desde el pin 1 de J2 y se conecta al pin 17 de U1B. A su vez, esta señal sale luego por el pin 3 del mismo integrado y se aplica al pin 15 del conector de B25. La señal de parada de emergencia se utiliza en el caso de que nuestra maquinita esté cometiendo un error y nosotros podemos hacer algo al respecto. Si presionamos el pulsador que conectaremos a esta entrada, el proceso que está llevando a cabo nuestra maquinita se va a detener. También salen desde nuestra interfase tres señales importantes que son las señales de fin de carrera. Estas señales llegan también desde el mismo conector J2 a los pines 17, 15 y 13 de U2B. Luego salen por los pines 3, 5 y 7 del mismo y se aplican a los pines 10, 11 y 12 del conector de B25. Estas señales de fines de carrera se utilizan para que nuestra maquinita nunca sobrepase los límites mecánicos que tiene, y así evitaremos que se pueda dañar nuestra maquinita. Bien amigos, hasta aquí la explicación de cómo funciona nuestra interfaz. Podemos ver también, que ya me estaba olvidando, que tenemos nuestra etapa de fuente. La misma cuenta con una entrada de tensión de 12 a 15 voltios
y salidas de tensión independientes para cada driver de motor. Esta tensión de 12 a 15 voltios se aplica a un 7805 que luego saca por su pin de salida los 5 voltios que se utilizan para alimentar la lógica digital de nuestra interfase. También podemos ver que cada conector o bus de control de nuestros drivers de motores tiene también dos pines de alimentación que son lo que sería tierra y 5 voltios. Esto se utiliza para alimentar la lógica digital de los drivers para motores paso a paso que implementaremos en nuestra maquinita. Bueno, ahora sí pasemos a explicar cómo funcionan nuestros drivers para motores paso a paso. Bien, aquí tenemos el driver para motores paso a paso que, como les decía anteriormente, es una versión modificada del driver para motores que presentamos en un video anterior. Como dijimos anteriormente, nuestra interfase nos entrega las tres señales de control para este driver de motor. La primera señal es la señal de paso, que se encargará de hacer girar a nuestro motor por pasos. La segunda es la señal de dirección, que se encargará de hacer girar nuestro motor en el sentido horario o antihorario. La tercera es una señal de activación que se activará mediante un nivel lógico bajo. Una vez que nuestro driver tiene su señal de activación a nivel lógico bajo, está listo para comenzar a funcionar. Entonces recibiremos la señal de paso que se aplicará a la entrada de reloj de este contador up-down del tipo CD4516. Este, al recibir la señal de pasos, comienza a incrementar su cuenta y controla mediante dos de sus salidas al CD4028, que es un decodificador binario a decimal. Este, al ser controlado solo por dos de sus entradas, solo puede contar desde 0 hasta 3. Las salidas del CD4028 se aplican luego a un arreglo de puertas OR del tipo CD4071, con las que se obtiene la secuencia correcta de control para un motor paso a paso unipolar. Y finalmente, amigos, lo que tenemos aquí es el diagrama de interconexión entre nuestra interfase y sus drivers para motores paso a paso. Vamos a comenzar explicando cómo conectar nuestra interfase por lo básico, que sería la tensión de alimentación. La tensión de alimentación de nuestra interfase iría desde los 12 voltios hasta los 15 voltios de corriente continua, con una intensidad aproximadamente de unos 3 a 4 amperes. Bueno, lo que sigue es el conector para nuestro mini torno. Este conector es controlado por este mini relay que ven aquí, y lo que hace este es encender el mini torno cuando va a comenzar el trabajo, y una vez que el trabajo está finalizado, nuestro mini torno se apaga. El diagrama de conexión para nuestro mini torno es el que pueden ver aquí. Como pueden ver, tenemos la entrada de 220 voltios y la línea de conexión hacia lo que sería el switch del relay, que controlará el encendido y el apagado del mini torno. El siguiente conector que vamos a ver aquí es donde se conectan los finales de carrera y los sensores de home o punto cero de nuestra maquinita. Como pueden ver, cada final de carrera está compuesto por dos switch o dos micro switch.
cada dos microswitch van conectados a una línea de control y el otro pin de los microswitch va conectado al positivo, como pueden ver aquí en el diagrama. También tenemos aquí el más importante de todos, que es el switch de parada de emergencia o e-stop, que se presiona cuando, por ejemplo, nuestra maquinita está cometiendo un error. Presionamos y entonces el proceso que nuestra maquinita estaba llevando a cabo se detiene por completo, evitando así mayores daños. Aquí tenemos, como les dije anteriormente, los dos microswitch que corresponden al límite del eje X, tanto el límite máximo como el límite mínimo. Aquí tenemos los dos microswitch, que son estos azules, que pertenecen al eje Y, y como les dije anteriormente, sería el límite máximo y el límite mínimo. Finalmente, este par de microswitch pintados aquí de color verde serían los límites máximo y mínimo del eje Z. Estos tres microswitch que ven aquí arriba serían los sensores de home o punto cero de nuestra maquinita. Cuando nosotros presionamos por ejemplo el match ir a 0, nuestra maquinita posiciona los ejes y cuando llega al punto donde toca el microswitch que hace las veces de sensor, entonces detecta que ha llegado al 0 de ese eje y posiciona luego el otro eje y así sucesivamente, y al final nuestra maquinita queda posicionada a 0. Bien, el otro conector que ven aquí pertenece al conector de B25, que va conectado al puerto paralelo de nuestra PC. Generalmente las PC nuevas ya no traen el puerto paralelo, y ni hablar de una notebook, una netbook o una tablet. Entonces lo que vamos a necesitar es una maquinita medio vieja que disponga de un puerto paralelo. También podemos controlarlo mediante unos conversores de puerto USB a paralelo que vienen comercialmente, pero hay solo algunos que se pueden utilizar con el match. Bueno, entonces como les dije, esto sería la interconexión entre nuestra PC y nuestra interfase. Aquí tenemos los conectores que conectan o interconectan nuestra interfase con los drivers para motores. El pin rojo es el pin de alimentación de 5 voltios, el azul pertenece a la señal de paso, el verde pertenece a la señal de dirección, el amarillo a la señal de enable o habilitación y el negro es tierra. Lo mismo es con los otros dos conectores que pertenecen a los drivers para los ejes Y y Z. Como podemos ver, también nuestra interfase tiene 3 salidas de alimentación independientes para cada driver de motor. Aquí tenemos la bornera que corresponde a la alimentación para el eje X. Aquí tenemos la bornera que corresponde a la alimentación para el eje Y. Y este sería la alimentación para el eje Z. También cabe recordarle, amigos, que nuestra interfase cuenta con una señal de enable o habilitación temporizada independiente para cada driver de motor. Es decir, si por ejemplo en un proceso tenemos funcionando los motores X y Y nuestro motor Z no está funcionando porque ha posicionado ya para el corte a nuestro mini torno, al no estar funcionando esto durante 5 segundos permanece encendido y luego se apaga para evitar mayor consumo o sobrecalentamiento del motor y los transistores de salida del driver. Lo mismo sucede si por ejemplo se mantiene funcionando el eje X y el eje Y no funciona durante más de 5 segundos.
En este caso el eje Y se apagaría. Lo mismo sucedería con el eje X. Si este se mantuviera sin funcionar durante más de 5 segundos, entonces la señal de habilitación haría que el driver para motores se apague. Bien, como pueden ver, los motores de paso tienen por lo general entre 5 y 6 cables en el caso de los motores unipolares. En este caso estoy trabajando con la posibilidad de un motor de 5 cables. En el caso de que el motor tuviera 6 cables, por lo general tiene 2 cables rojos que pertenecen al positivo de la bobina de nuestro motor. Los demás cables pertenecerían a las distintas bobinas del mismo. En este caso yo aquí he graficado con el color marrón a la bobina 1, con el color naranja a la bobina 3, con el color rojo a la bobina 2 y con el color amarillo a la bobina 4. La razón por la que he conectado las bobinas de esta manera en el driver es porque la secuencia correcta del motor serían encender primero las bobinas 1 y 3, luego la bobina 3 y la bobina 2, luego la bobina 2 y la bobina 4 y finalmente la bobina 4 y la bobina 1. Y es por esa razón que he puesto las bobinas 1 primero, segundo la 3, tercero la 2 y por último la 4. Bien, espero haber sido claro en la explicación de la interconexión de nuestra interfase y los drivers para motor. Cualquier duda, de todas formas, pueden dejar sus comentarios abajo del video, consultando o bien haciendo alguna sugerencia o cosa por el estilo. Y bien amigos, esta ha sido la presentación de nuestra interfase y sus drivers para motores paso a paso. Espero les haya quedado claro la manera de interconectarlos y el modo de funcionamiento. De todas maneras, cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar aquí debajo del vídeo y no olviden que en la descripción del mismo vamos a estar dejando el link de descarga del proyecto completo. Me resta decirles que si el video les ha gustado, le den like para mantener el canal mejor posicionado, y si les parece que puede ser de utilidad, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales. A los que recién llegan al canal, les recomiendo que se suscriban al mismo para que no se pierdan las novedades. Les recuerdo que también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/robótica y electrónica, en donde van a encontrar adelantos de nuestros proyectos. Y finalmente amigos, solo me resta despedirme de ustedes y desearles que tengan un feliz y próspero año nuevo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima amigos.